Así es, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de tener aquí a Roberto Rojas y su servidora con este tema muy especial que nos trae. Padrísimo, les aconsejo que tomen nota para después llevarlo a la oración. Y pues bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias. Pues vamos a platicar con nuestros amigos respecto a la vida de Cristo en mí. Yo quisiera comentarles que podemos tener esto en tres grandes partes, ¿no? La vida de Cristo en mí es pues vivir, por un lado, las obras de Dios, que a la vez es una moneda de dos caras, ¿no? ¿Dónde encuentro las obras de Dios? En el credo. ¿Qué me dice cómo vivirla? Los mandamientos, primera moneda, ¿no?, que nos da nuestro Señor. La segunda es no solamente vivir las obras de Dios, sino vivir la vida de Dios, cómo vivo la vida de Dios en mí. Y esa vida de Dios pues la vivo a través de la gracia, y la gracia nos llega por medio de los sacramentos. Y no solamente a través de los sacramentos, sino que también llega a través de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Segunda moneda, ¿no? Tenemos ya dos monedas de cómo vivir la vida de Cristo en mí. Y la tercera es no solamente vivir las obras de Dios, no solamente vivir la vida de Dios, sino vivir el amor de Dios. ¿Y cómo vivo el amor de Dios? A través de las obras de misericordia. Tercera moneda, las obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Vamos a decirlo de otra manera, es como si fuéramos en una carretera. Nosotros tenemos un ideario, queremos llegar a un destino, donde todo nuestro ideario está en el credo. Vamos en esa carretera y lo que nos va diciendo hasta dónde podemos ir caminando por uno u otro lado son los mandamientos. Pero en esa carretera hay que andar de un modo. Y ese modo, para poder andar de ese modo, necesitamos la gasolina, que es la vida de la gracia, que es la gracia a través de los sacramentos. Y esos sacramentos salen acompañados de los mandamientos de la Iglesia. Dicen cómo caminar. Y finalmente, el cómo estar comportándonos en ese caminar, en esa ruta que llevamos hacia el querer de Dios, a vivir la vida de Dios, pues están las obras de misericordia. ¿Cómo podríamos concretar un poco eso? Podríamos decir a nuestros amigos, oye, ¿cómo logro tener la vida de Cristo en mí, esa vida de Dios? Pues podemos pensar hay que estar en gracia, antes que nada. Número uno, hay que estar en gracia por medio de la confesión frecuente. Y esa confesión frecuente, pues con un sacerdote que nos conozca, para que nos pueda ir ayudando cada vez más y nos guíe para que la vida de la gracia, la vida de Cristo actúe más en nosotros y nos vayamos haciendo como Cristo. En segundo lugar, pues estar recibiendo al mismo Cristo en la Eucaristía, en la Santa Misa, acudir a la Santa Misa lo más frecuentemente que podamos. Entonces ya tenemos confesión frecuente, comunión frecuente y evidentemente, a ejemplo de la Santísima Virgen, pues meditar todas estas cosas en nuestro corazón, vida de oración. Entonces tenemos confesión frecuente, comunión frecuente en la Santa Misa, vida de oración, y la lectura, que nos ayuda muchísimo, la lectura espiritual, la lectura del magisterio, la lectura del catecismo de la Iglesia Católica, para reforzar esa vida de Cristo de nosotros en nuestras almas y hacernos con ese ideal que decía San Pablo, que ya no seamos nosotros los que estamos viviendo en nosotros mismos, sino que sea Cristo que vive en nosotros, con nuestras miserias, con nuestros problemas, pero que cada vez se vaya viendo un poquito más Cristo en nosotros. Excelente. A ver, recuérdanos las tres monedas. Las tres monedas por un lado, es vivir las obras de Dios, que son el credo, y tenemos los mandamientos, primera moneda. Segunda moneda, vivir la vida de Dios, que es la gracia. Entonces es, por un lado, los sacramentos y por otro lado, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, segunda moneda. Y tercera moneda, vivir el amor de Dios, las obras de misericordia, las espirituales y las corporales. Excelente, excelente. Ahí tenemos para vivir, para pensar y bueno, para saber. Agradecemos muchísimo que Roberto nos haya acompañado con este tema y bueno, Dios nos ha dado unos talentos y con estos caminos, estas monedas que Roberto nos ha mencionado para llevarnos a la oración, podemos, y con la gracia, pues podemos ponerlos en práctica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, Marcela, gracias. Padre, ¿qué tal? Decía San Pablo, y que bien lo dice el profesor, decía Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. La vida de Cristo en mí. A través de todos estos tips que el profesor Roberto nos ha dicho, creo que es importante fundamentar esas tres monedas que tenemos que de veras tomarlas y hacerlas nuestras y ponerlas en la práctica. Y qué mejor en este año de la misericordia.
siempre tiene que ser, siempre eso es, ¿no? Pero ahora, de una manera especial, se nos invita a retomar esto y hacer que la vida de Cristo se meta en mí y actúe en mí. Yo creo que vale la pena preguntarle al profesor Roberto, que lo tenemos aquí, pues está aquí, no hay que dejarlo ir tan fácilmente, ¿no? En ese sentido, ¿cómo hacer en una vida diaria, cotidiana? Vamos pensando en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes. Sí. Él tiene mucha experiencia porque está en la universidad. ¿Y cómo hacer que un joven disperso, un joven, bueno, es cristiano, por supuesto, porque su familia es cristiana, participa en misa, a veces llegan esos momentos en donde el muchacho, sí, no, aquello, lo otro, duda, cree, pero ¿cómo hacer que nuestros jóvenes hoy en la actualidad podamos nosotros como llevarlos, conducirlos? No sé si esté bien la pregunta, pero la idea es cómo hacer que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, de veras tengan esa riqueza en ellos. Muchísimas gracias. Yo creo que la respuesta está en el ejemplo que les podemos dar los adultos por medio de una vida atractiva en la fe. Que vean que nos ilusionamos, que nos gusta, que estamos convirtiéndonos, que verdaderamente es para nosotros un ideal de vida que nos conduce hacia la felicidad eterna. Transmitirles con paciencia, dándoles tiempo, tratándolos con cariño, exigiéndoles también un poco con, digamos, modos razonables, pero que sepan ellos que puedan ver ellos en nosotros lo atractivo que es la vida cristiana. Entonces ellos se van a ilusionar, es mi opinión. El santo que hoy celebramos, Marcelino de Hebrón, desde muy joven tenía una ilusión, no sé, esa ilusión, es cierto, como dice el profesor, nació, creo yo, de ese esfuerzo, ese darse de sus padres, ¿no? Y tenía una ilusión. Creo que es muy importante cómo hacer que nuestros jóvenes se ilusionen por la palabra de Dios, no como algo que a veces más escuchamos, ¿no? Con impuesto, ¿no? No impuesto, ¿no? Que ellos vayan llegando poco a poco a ese convencimiento de esa palabra y que lo convenza de tomarla y de abrazarla, ¿no? Claro. No es fácil, creo yo, porque, caray, a veces hoy miramos y contemplamos en nuestras parroquias, en nuestras pastorales juveniles, en donde de veras falta algo. Y una cosa hablaba el profesor, ese testimonio. Qué difícil es ser testimonio vivo, ¿o no es cierto, profesor? Definitivamente. Un testimonio que tenemos que hacerlo y que tenemos que buscarlo de veras en nosotros primero para después manifestarlo y que se sientan atraídos los jóvenes para decir, este hombre está haciendo algo o esta mujer está haciendo algo. Yo quiero, ¿no? ¿Qué tiene por dónde? Para que lo busquen, ¿no? ¿Cómo hacer que busquen eso? Bueno, creo que nosotros como personas que tenemos a cargo a los jóvenes podemos ayudarles cuando nos vean alegres. Podemos ayudarles a los jóvenes cuando vean que los queremos verdaderamente, cuando vean que nos interesamos en su vida. Y por otro lado también que los jóvenes puedan darse cuenta que ese modo de vivir cristiano es un modo de vivir feliz, es un modo de vivir pleno, es un modo de vivir que les deja directrices en una forma de vida que les va a permitir disfrutar mucho la vida y disfrutar también no solo la vida, sino poder disfrutar su eternidad. Que ellos sepan que tienen un destino eterno, que nada se acaba en este mundo, que es solamente un paso, y eso nos permite ubicarlos a ellos en que su valor está en lo que son, no en lo que tienen, en lo que gozan, pero lo tienen que ver en nosotros. Y eso, como lo ven en nosotros, se pueden empezar a ilusionar de que una vida cristiana es atractiva, para que entonces puedan, por medio de nuestro ejemplo, preguntarse como se preguntaban los primeros cristianos, ¿cómo es que se pueden amar? O sea, ¿por qué se quieren tanto? Por el amor de Dios que está en nosotros y por esa vida de Dios que tratamos de tener y que la transmitimos a otros con mucho esfuerzo, con nuestras debilidades, pero con la ayuda de la gracia, todo se puede. Ahí tienen la respuesta. Claro que sí, tenemos que esforzarnos de veras en hacer eso que nos dice el libro de los Hechos Apóstoles. Miraban, miren cómo se aman, miren cómo comparten las cosas. Tenemos que manifestarlo con nuestra vida, con nuestros actos. Y este año de la misericordia es la gran oportunidad para traer a todos y cada uno de ellos, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, Marcela. Gracias por estar aquí con nosotros. Así es.